Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Vamos a tocar un tema muy importante, que es la estructura atómica, y vamos a comenzar reconociendo la composición nuclear. Nosotros tenemos para eso un diagrama atómico, como el que está acá, en este dibujo, y la primera pregunta de indagación sería, ¿dónde está concentrada la masa del átomo? Esto es muy importante para poder saber cuáles son las subpartículas que constituyen el átomo. Si nosotros observamos, en el interior, en el núcleo, nosotros tenemos los protones y los neutrones, que es donde se concentra la masa del átomo. Y en la parte más externa es donde se encuentran los electrones, que serían los orbitales atómicos en los distintos niveles energéticos. Entonces, esa es la primera etapa que nosotros tenemos que tener súper claro, dónde están los electrones, los protones y los neutrones. Acá tenemos representado un átomo, donde el A es la masa del átomo, donde tenemos los protones y los neutrones. Abajo tenemos el Z, que es el número atómico, que es la cantidad de protones, y eso nunca cambia. ¿Qué es lo que cambia? La cantidad de electrones, y eso va dependiendo si es un átomo neutro o si es un catión o un anión. Eso quiere decir que si el átomo se ionizó. Entonces, si C de electrones, yo voy a tener un catión. Y si el átomo se ionizó de la otra manera, si es un anión, es porque está captando electrones, tiene carga negativa, que está representado con la C. Tenemos el isótopo de hidrógeno, que también es importante reconocerlo porque tiene 3 etapas. Nosotros podemos darnos cuenta que el átomo tiene el deuterio, el hidrógeno y el tritio, pero ¿qué es lo que cambian ellos? Es la cantidad de neutrones. Tiene la misma cantidad de protones y de electrones, pero cambia en su interior la cantidad de neutrones. Vamos a ir viendo todo esto que tiene que ver con la evolución de los modelos. Nosotros sabemos que la energía está cuantizada, o sea, nosotros podemos saber cuánta energía cede o gana, ¿no es cierto?, los electrones en el átomo. Por ejemplo, acá Niels Bohr aporta algo muy importante, los niveles de energía. Nosotros sabemos que hay una región o un espacio donde probablemente se encuentre el electrón. Esa palabra es clave y eso tiene que ver con un principio que lo vamos a ver más adelante, que nosotros hablamos de una región o de un espacio donde probablemente se encuentren los electrones. Entonces, cada uno de estos niveles energéticos son distintos. Aquí tenemos representados los niveles de energía, ¿no es cierto?, en el átomo. Y si nosotros nos vamos dando cuenta que a medida que yo me alejo del átomo, la energía aumenta. Y suceden 3 cosas. Puede suceder que el electrón no salga del átomo, que esté en su estado neutro, en su estado basal, en su estado fundamental. Por ejemplo, que esté en el nivel 1 y no tenga ni que subir ni descender de nivel energético. No pierde ni gana energía, está en su estado basal. Pero ¿qué puede ser? ¿Qué puede pasar? Puede ser estimulado y puede subir de nivel energético, puede ser excitado. Así se llama cuando sube de nivel energético. Y para eso tiene que absorber energía. Es como nosotros, si queremos subir un cerro, tenemos que absorber nutrientes para poder hacer ese gasto energético. Y por último, el electrón puede descender de nivel de energía. Para eso libera energía en forma de fotón. Es como que si nosotros estamos en la cima y descendemos de un cerro, nosotros empezamos a transpirar y empezamos a liberar energía. Es como para poder hacer una analogía entre lo que yo estoy hablando. Entonces aquí tenemos que el nivel de energía es una región o un espacio donde probablemente se encuentren los electrones. También tenemos el principio de de Broglie, que es muy importante porque él habla que el electrón se comporta como onda o como partícula, es dual. Y también tenemos el principio de incertidumbre, que nos ayuda también a dilucidar que no podemos saber con exactitud la posición o la velocidad con la que se mueve el electrón. No podemos saberlo de forma simultánea, en forma separada sí,
pero las dos cosas al mismo tiempo no, así como lo vemos acá en el dibujo. Schrödinger, cuando habla sobre los conceptos de orbitales, él incorpora los números cuánticos. Habla del número cuántico principal, el secundario, el magnético y de spin. Vamos a hablar de cada uno de ellos porque tiene una importancia, porque habla de la ubicación, habla del espacio donde se encuentra el electrón, de la forma que tiene y el giro que tiene el electrón. Cada uno de ellos tiene una importancia. Entonces aquí tenemos representado un modelo, obviamente después voy a mostrar un video que aclara el modelo actual del átomo. Entonces aquí el escritorio donde se encuentra el profesor sería el núcleo y luego, ¿no es cierto?, tenemos los bancos y tenemos la distribución de esta sala y me va diciendo que todo esto son mis niveles de energía y en cada uno de ellos tengo una capacidad de aceptar electrones. Entonces, más cerca del núcleo, menor energía, menor capacidad de aceptar electrones y a medida que nos vamos alejando, podemos darnos cuenta que tenemos mayor cantidad de asientos, por lo tanto tenemos mayor disponibilidad de aceptar electrones. Acá tenemos los números cuánticos. El número cuántico principal tiene que ver con los niveles de energía que toman números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, etc. L, que es el número cuántico secundario, que me va a indicar la forma que tiene el orbital y se determina con n igual n-1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar sobre el nivel 1, va a ser 1 menos 1. Por lo tanto, para el orbital S, que es el primero, que es el de más baja energía, toma una sola posición, que sería 0. Después tenemos el ML, que es el número cuántico magnético, que es la orientación en el espacio que tiene el orbital atómico. Y está determinado por otra fórmula, que es 2 por L más 1. Entonces, por ejemplo, si yo tuve que en el n igual a 1 mi número cuántico secundario era 0, entonces 2 por 0 me da 0, más 1 me da una sola posición en el espacio, que sería 0. Si n es igual a 2, me va a dar que p es igual a 1, que es el número secundario, y luego el número cuántico magnético me va a dar igual a 3, porque va a ser 2 por 1 más 1 me da 3. Entonces toma la orientación 0, más 1 y menos 1 en todos los rangos del eje cartesiano. Y por último tenemos el número cuántico de spin, que habla sobre el giro del electrón. Recordemos que es como una bailarina que puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha, puede ser más un medio o menos un medio. Y eso tiene que ver con la manecilla del reloj. Aquí tenemos representado el orbital S en color azul y acá tenemos los orbitales P, pero voy a mostrarlo en video. Aquí tenemos el orbital S y nosotros podemos darnos cuenta que es como una pelota de fútbol, que abarca los tres ejes, X y Z, y es como una nube electrónica. Es como una nube. Cuando yo miro una nube veo como límites, pero la verdad no tiene ninguna membrana y solamente esto tiene que ver con una nube electrónica. Entonces ahí tenemos el orbital S, o sea, una sola posición en el espacio. Luego tenemos el orbital PX. Aquí nosotros podemos observar que tiene dos lóbulos y que está en el eje X. Uno hacia la izquierda, un lóbulo, y el otro hacia la derecha, como dos globos. Pero, como yo decía antes, no tiene una forma definida, no tiene una membrana, sino que es una nube electrónica. Y así, para PI y PZ, las tres posiciones en el espacio. Ahí tenemos la segunda posición, que es el PI. Aquí lo podemos ver en 3D. Tienen que pensar que esto no se puede observar a simple vista. Por lo tanto, es muy importante tratar de visualizarlo, porque esas son las zonas donde probablemente se encuentren los electrones.
Cuando nosotros después vemos configuración electrónica, ocupamos 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Y es esto. Aquí es donde probablemente se encuentren los electrones en estas densidades electrónicas. Y luego, ¿qué podemos observar? Aquí, vamos a ver en este video, que es muy corto, la fusión entre un orbital S y un orbital P. Ahí tenemos la fusión y en esa zona es donde probablemente se encuentren los electrones. Hay una fusión de los orbitales. Y así podemos ver el sp2, el sp3, todo ese material va a estar disponible. Nosotros podemos darnos cuenta, cosas importantes, que el orbital S tiene una sola posición en el espacio, puede aceptar máximo 2 electrones, o sea, quiere decir 1 o 2, nada más. Orbital PX, PY, PZ tiene 3 posiciones en el espacio y cada uno de ellos puede aceptar como máximo 2 electrones. Por lo tanto, en total puede tener como máximo 6 electrones el orbital P. O sea, desde 1 hasta 6. No puede tener ni 7 ni 8. Acá tenemos los orbitales D. Son 5 orientaciones en el espacio y estas son las zonas de probabilidad de encontrar sus electrones. Los orbitales D pueden tener máximo 10 electrones. En cada uno de ellos máximo 2. Por lo tanto, 2 por 5 son 10. Entonces puede ser de 1 a 10, pero no puede tener ni 11 ni 12. Acá tenemos los orbitales F, que son 7 posiciones en el espacio. Por lo tanto, 2 por 7, 14, puede tener un máximo de 14 electrones y en cada uno de ellos máximo 2. Entonces, ¿para qué estamos hablando de los orbitales atómicos, que es la región o el espacio donde se encuentran los electrones? Por la configuración electrónica, porque la configuración electrónica me ayuda a saber el orden que tienen los electrones en el átomo. Y obviamente también esto voy a ir respetando ciertas reglas, la regla de Pauli, el principio de la regla de Hund. Por aquí tenemos la regla del Hund, que yo sé que primero va a entrar un electrón, después va a entrar otro electrón, en el orbital S van entrando de a uno con spin distintos, después en el orbital P van entrando de a uno y hay un semillenado y luego el llenado del orbital. Entonces, esta es como la regla del asiento vacío, que cuando la persona se sube a la micro tiende a sentarse sola y así sucesivamente. Cuando ya están todos, ¿no es cierto?, están todos ya en una línea, entonces la persona que sube se va a tener que sentar con el de al lado, con un vecino. Aquí tenemos las otras reglas que tienen que ver con que los spines tienen que ir primero todos los positivos, sobre todo en el orbital P. En el S nunca me voy a equivocar cuando hago el diagrama de orbitales porque tengo la posibilidad de colocar un spin hacia arriba y el otro hacia abajo. Pero cuando yo tengo mi diagrama de orbitales y supongamos acá, yo aquí no tengo cómo equivocarme porque aquí yo voy a dibujar el spin hacia arriba y hacia abajo. Acá lo mismo, hacia arriba y hacia abajo. Pero acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el semillenado primero del orbital. Primero los spin, ¿no es cierto?, positivo hacia arriba. 1, 2, 3 y 4. Vuelvo nuevamente, como la regla del asiento vacío. Y aquí tenemos los niveles de energía, de menor a mayor energía, y esto tiene un orden, esto tiene una secuencia que nosotros tenemos que aprender. Y esto hay que saberlo de memoria. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, la regla de las diagonales. Y eso tenemos que saberlo. Y el número que va acompañando el orbital atómico me va indicando el nivel de energía. Y por ejemplo acá yo ya sé que el 1S va a tener que aceptar
máximo 2 electrones. Ahí tenemos el orden de llenado, 1S, esta es la regla de las diagonales, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D y así sucesivamente. Esta es una secuencia que tenemos que aprender para poder hacer el orden correcto de la configuración electrónica, de cómo están ordenados los electrones en el átomo. Entonces nosotros lo colocamos en forma lineal, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, para cualquier configuración, ya sea de un átomo neutro o para un ion, con carga positiva o con carga negativa. Y acá tenemos ejemplos, ¿no es cierto?, del diagrama de orbitales. Para el litio, que tiene 3 electrones, aquí tenemos su diagrama de orbital, y acá tenemos la configuración electrónica, 1s2, 2s1. Y acá tenemos los spin que me van indicando en cada uno de los orbitales atómicos. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, y luego el 2s hacia arriba, que es el positivo. Entonces siempre vamos haciendo el semillenado. Por ejemplo, si yo coloco 2 spin en un mismo casillero, estaría erróneo, porque primero hay que hacer el semillenado de este orbital, por ejemplo en el nitrógeno. Por último, vamos a hablar sobre la configuración electrónica abreviada, que se usa poco, pero que también es interesante, porque yo en la configuración la puedo abreviar. ¿Y cómo la puedo abreviar? Con un gas noble más cercano a la configuración electrónica. Y lo que no abarca ese gas noble, lo coloco al lado derecho, lo que queda de esa configuración. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el sodio, que son 11 electrones, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. El gas noble, que es el neón, tiene 10 electrones. Por lo tanto, coloco ese gas noble entre corchetes y esta configuración que no la abarcó, la coloco al lado. Y ahí también tenemos una forma de escritura de la configuración electrónica abreviada. Eso sería algunos conceptos claves que tienen que ver con la estructura del átomo. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.